La Biblia proviene del griego biblia, que significa libros. Es una colección de textos religiosos considerados sagrados en el judaísmo y el cristianismo. La Biblia se considera un registro de la relación entre Dios y la humanidad. Estos textos varían en género, incluyendo historia, poesía, leyes y profecías. Los textos bíblicos más antiguos tienen más de 3000 años. Originalmente, fueron escritos en hebreo, arameo y griego. Su preservación a lo largo de los siglos es un hecho notable. La fidelidad de la transmisión textual es objeto de estudio constante. Estos manuscritos antiguos son fundamentales para comprender la historia y la cultura de la época. El canon bíblico es la lista de libros considerados autoritativos y sagrados. Su formación fue un proceso gradual que se extendió a lo largo de varios siglos. La inclusión de cada libro en el canon fue objeto de debates y análisis. Se establecieron criterios específicos para determinar la autenticidad y la inspiración divina de cada texto. Estos criterios ayudaron a discernir entre los escritos que debían formar parte de la Biblia. El proceso de canonización buscó asegurar la fidelidad y la coherencia del mensaje bíblico. El Antiguo Testamento es una sección fundamental de la Biblia. Relata la historia del pueblo de Israel desde sus orígenes. Incluye leyes y mandamientos que guiaban la vida de los israelitas. Contiene profecías que anunciaban eventos futuros y el mensaje de Dios. También presenta libros de sabiduría que ofrecen consejos y reflexiones. Es un texto sagrado compartido por el judaísmo y el cristianismo. El Nuevo Testamento se enfoca en la vida de Jesucristo. Incluye las enseñanzas de Jesús. También abarca la muerte y resurrección de Jesucristo. Describe los primeros años de la Iglesia cristiana. Gran parte del Antiguo Testamento se redactó originalmente en hebreo. El hebreo es un idioma semítico, con una historia literaria y religiosa profunda. Este idioma refleja la cultura y las creencias del antiguo Israel. El hebreo es clave para comprender las escrituras originales del Antiguo Testamento. El arameo es uno de los idiomas originales en los que se escribió parte del Antiguo Testamento. Específicamente, secciones del libro de Daniel fueron redactadas en arameo. El arameo está relacionado con el hebreo y era común en el antiguo Oriente Medio. Este idioma jugó un papel importante en la transmisión de textos bíblicos. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego koiné. El griego koiné era el idioma común en el Mediterráneo oriental. Este idioma era ampliamente utilizado en el siglo IDC. El uso del griego koiné facilitó la difusión del mensaje cristiano. Este idioma común permitió que personas de diversas culturas entendieran las escrituras. Por lo tanto, el griego koiné fue crucial para la propagación del cristianismo primitivo. La Septuaginta es una traducción al griego del Antiguo Testamento. Fue realizada en el siglo III c. Esta traducción es de gran importancia histórica y religiosa. La Septuaginta fue ampliamente utilizada por judíos de habla griega. También fue la Biblia preferida por los primeros cristianos. Su influencia se extiende a la comprensión y difusión del cristianismo primitivo. La Vulgata es una traducción latina de la Biblia. Fue realizada por Jerónimo en el siglo IV d. Se convirtió en la Biblia estándar de la Iglesia Católica. Mantuvo este estatus durante muchos siglos. La Biblia de Gutenberg fue impresa en la década de 1450. Fue uno de los primeros libros impresos utilizando tipos móviles. La impresión de la Biblia de Gutenberg representó un hito importante en la historia de la impresión. Este evento facilitó la difusión más amplia de la Biblia. La Biblia de Gutenberg es un símbolo del inicio de la era de la impresión masiva. Los libros apócrifos son textos que se encuentran en algunas versiones de la Biblia. Sin embargo, no están incluidos en todas las versiones bíblicas. Su inclusión o exclusión depende de la denominación cristiana. El estatus canónico de estos libros es objeto de debate entre diferentes grupos religiosos. Algunas denominaciones los consideran parte integral de la Biblia. Otras denominaciones los ven como textos históricos o religiosos valiosos, pero no canónicos. Los libros apócrifos son textos que no están incluidos en el canon bíblico principal. Estos libros son considerados por algunas tradiciones religiosas como no inspirados.
Ejemplos de libros apócrifos incluyen el libro de Tobías. También se incluyen los libros de Judith y Sabiduría. Otros ejemplos son el Eclesiástico y el libro de Baruch. Finalmente, los libros de los Macabeos también son considerados apócrifos. El Antiguo Testamento no es obra de un solo autor. Fue escrito por múltiples autores a lo largo de muchos siglos. Cada autor aportó su propia perspectiva y tradición. Esta diversidad de autores enriquece la complejidad del texto. El Nuevo Testamento no fue escrito por un solo autor. Varios autores contribuyeron a su creación, incluyendo a los apóstoles. También participaron asociados cercanos de los apóstoles. Esta autoría múltiple refleja diversas perspectivas y experiencias dentro de la comunidad cristiana primitiva. La Biblia incluye narraciones que relatan sucesos y figuras del pasado. Estos relatos se presentan dentro de un contexto histórico y cultural específico. La precisión histórica de estos relatos es objeto de debate y análisis crítico. Algunos eventos pueden interpretarse de manera simbólica o alegórica. El valor histórico de la Biblia varía según la interpretación y el enfoque académico. La poesía es un género literario presente en varios libros de la Biblia. Libros como los Salmos y Cantares están escritos en forma poética. La poesía bíblica utiliza recursos como metáforas para enriquecer la expresión. También emplea paralelismos para enfatizar ideas y conceptos. Estos recursos poéticos sirven para expresar emociones y verdades espirituales profundas. Los libros proféticos son una categoría dentro de la literatura religiosa. Contienen mensajes que se dice fueron transmitidos por Dios. Estos mensajes son comunicados a través de figuras conocidas como profetas. A menudo, estos libros incluyen advertencias sobre el juicio divino. También pueden contener promesas de restauración o renovación espiritual. El propósito es guiar y corregir al pueblo, según la creencia religiosa. Los libros de la ley incluyen textos como Éxodo y Deuteronomio. Estos libros contienen leyes y mandamientos esenciales. Las leyes regulan la vida religiosa del pueblo de Israel. También establecen normas para la vida social y comunitaria. Los libros de sabiduría son un género literario que ofrece guía para la vida. Estos libros proporcionan consejos prácticos sobre cómo vivir de manera sabia. También ofrecen orientación sobre cómo llevar una vida justa. Ejemplos de libros de sabiduría incluyen Proverbios y Eclesiastés. El número 3 a menudo representa la perfección divina en contextos religiosos. En la teología cristiana, el número 3 simboliza la Trinidad. Esta representación subraya la unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, el número 3 tiene un significado espiritual profundo en el cristianismo. El número 7 tiene un significado simbólico profundo, especialmente en contextos religiosos. En la Biblia, el número 7 representa la plenitud y la perfección divina. Este simbolismo se deriva de los 7 días que tomó la creación del mundo según el Génesis. Por lo tanto, el número 7 se asocia con la totalidad y la consumación de un ciclo completo. El número 12 simboliza la totalidad y la organización completa. Representa un ciclo completo o un sistema estructurado. Históricamente, el número 12 aparece en contextos religiosos y culturales importantes. Un ejemplo es la referencia a las 12 tribus de Israel que representan la totalidad del pueblo elegido. Otro ejemplo clave son los 12 apóstoles de Jesús, que simbolizan la totalidad de sus seguidores y la difusión de su mensaje. Por lo tanto, el número 12 connota integridad, orden divino y estructura fundamental. La metáfora Cordero de Dios es una referencia simbólica con profundas raíces religiosas. Esta metáfora se aplica específicamente a Jesucristo en el contexto cristiano. El Cordero de Dios representa el sacrificio perfecto e inocente. Este sacrificio tiene como propósito el perdón de los pecados de la humanidad. Por lo tanto, la imagen del Cordero simboliza la redención y la purificación espiritual. La metáfora luz del mundo se emplea para simbolizar a Jesucristo. Esta metáfora representa a Jesús como la principal fuente de verdad. También lo describe como la fuente esencial de vida. En resumen, luz del mundo
destaca el papel central de Jesús en la fe cristiana. La metáfora del pan de vida es una referencia simbólica central en la teología cristiana. Esta metáfora identifica a Jesucristo como el pan esencial para la vida espiritual. El pan de vida representa el sustento espiritual necesario para alcanzar la vida eterna. Recibir este pan implica aceptar a Jesús y sus enseñanzas. Esta aceptación conduce a una conexión más profunda con lo divino y a la promesa de la salvación. El paralelismo es una técnica literaria frecuente en la poesía hebrea. Se caracteriza por la repetición de ideas en líneas sucesivas. También puede manifestarse a través del contraste de ideas. Esta técnica refuerza el significado y el impacto emocional del poema. El paralelismo contribuye a la estructura rítmica y estética del texto poético. El paralelismo es una técnica literaria común en los salmos. Implica la repetición de una idea central. Esta repetición se realiza utilizando palabras diferentes. Alternativamente, la idea se presenta a través de su opuesto. Esto refuerza el significado y la resonancia del mensaje. El paralelismo añade profundidad y estructura poética a los textos. Para comprender la Biblia, es esencial considerar el contexto histórico. El contexto histórico influye en la interpretación correcta de los textos bíblicos. Comprender el período en que se escribieron ayuda a evitar interpretaciones erróneas. La contextualización histórica proporciona una base sólida para el estudio bíblico. El contexto cultural es crucial para entender la Biblia. Influye en la interpretación de las costumbres bíblicas. También afecta la comprensión de las leyes y normas. Además, moldea la percepción de las creencias religiosas. El contexto literario es crucial para la interpretación precisa de un pasaje bíblico. Este contexto incluye el género literario del texto. También abarca el propósito del autor al escribir el pasaje. Comprender estos aspectos es fundamental para evitar interpretaciones erróneas. La interpretación literal de la Biblia se enfoca en comprender el texto de manera directa, busca el significado más obvio e inmediato de las palabras. Este enfoque asume que el autor tenía la intención de comunicar un mensaje claro y comprensible. Se presta atención al contexto histórico y cultural para evitar interpretaciones erróneas. La interpretación literal es un punto de partida común en el estudio bíblico. La interpretación alegórica busca significados simbólicos en textos. Esta interpretación va más allá del sentido literal de las palabras. Se enfoca en descubrir un significado espiritual o moral oculto. Cada elemento del texto puede representar una idea o concepto diferente. El objetivo es revelar una verdad más profunda que la superficie del texto. Esta forma de interpretación es común en textos religiosos y filosóficos. La interpretación moral se centra en extraer enseñanzas éticas de los textos bíblicos. Su objetivo principal es identificar lecciones aplicables a la vida diaria. Esta interpretación busca guiar el comportamiento y las decisiones a través de principios morales. Los relatos bíblicos son analizados para revelar sus implicaciones éticas subyacentes. Se enfatiza la aplicación práctica de estas enseñanzas en la conducta cotidiana. Así, la interpretación moral transforma narrativas antiguas en directrices para la vida moderna. La interpretación anagógica se centra en significados relacionados con la vida eterna. Busca comprender la conexión entre el ser humano y Dios. Esta interpretación trasciende lo terrenal. Se enfoca en la dimensión espiritual y trascendente de la existencia. La arqueología bíblica es el estudio de la arqueología que se relaciona con la Biblia. Su objetivo principal es descubrir evidencia física que pueda apoyar o aclarar los relatos bíblicos. Esta evidencia puede incluir artefactos, sitios antiguos y otros hallazgos arqueológicos. El análisis de estos hallazgos ayuda a comprender el contexto histórico y cultural de la Biblia. La arqueología bíblica enfrenta limitaciones inherentes debido a la naturaleza de su objeto de estudio. No todos los eventos descritos en la Biblia dejan evidencia física detectable arqueológicamente. La interpretación de los hallazgos arqueológicos relacionados con la Biblia puede ser subjetiva. Esta subjetividad puede llevar a diferentes conclusiones sobre la validez histórica de los relatos bíblicos. Los manuscritos del Mar Muerto
son una colección de textos antiguos de gran importancia histórica. Fueron descubiertos en 1947 en cuevas cerca del Mar Muerto. Estos manuscritos incluyen copias de libros bíblicos. También contienen otros escritos religiosos y seculares. Los textos proporcionan valiosa información sobre el judaísmo antiguo. Su estudio ha enriquecido nuestra comprensión de la historia y la religión de la región. Los manuscritos del Mar Muerto son documentos antiguos de gran valor histórico y religioso. Estos manuscritos ofrecen evidencia crucial sobre el texto bíblico. Proporcionan información sobre las creencias religiosas predominantes en el siglo I a.C. Su estudio permite comprender mejor el contexto del judaísmo antiguo. Los manuscritos del Mar Muerto son esenciales para la investigación bíblica y la historia religiosa. La Biblia ha servido como una fuente inagotable de inspiración para diversas formas de arte. Entre estas formas, la pintura destaca como un medio prominente para representar narrativas y personajes bíblicos. Numerosas obras maestras pictóricas se han inspirado directamente en relatos y enseñanzas bíblicas. Estas representaciones artísticas han enriquecido la comprensión y apreciación de la Biblia a lo largo de la historia. La Biblia ha ejercido una influencia significativa en la literatura mundial. Ha servido como fuente de inspiración para numerosos temas literarios. También ha proporcionado personajes arquetípicos que se repiten en la literatura. Además, ha influido en los estilos de escritura de poetas y novelistas. Su impacto se extiende a lo largo de diversas culturas y períodos históricos. La Biblia ha sido una fuente de inspiración significativa para numerosas obras musicales. Entre estas obras se incluyen oratorios, composiciones musicales extensas con temas religiosos. También ha inspirado la creación de himnos, cantos religiosos diseñados para la adoración. Además, la Biblia ha influido en la composición de canciones populares con temas y mensajes religiosos. La Biblia ha ejercido una notable influencia en el desarrollo de los sistemas legales. Esta influencia se manifiesta principalmente a través de la provisión de principios éticos fundamentales. Estos principios éticos han servido como base para la formulación de leyes y costumbres. Los valores morales bíblicos han moldeado la concepción de justicia en diversas culturas. Muchos sistemas legales incorporan conceptos bíblicos relacionados con la responsabilidad y el castigo. Así, la Biblia continúa siendo una fuente de inspiración para la reflexión ética en el ámbito legal. La Biblia ha ejercido una influencia significativa en el desarrollo de la ética occidental. Promueve valores fundamentales que han moldeado las normas morales a lo largo de la historia. Entre estos valores destacan el amor al prójimo como principio central. También enfatiza la importancia de la justicia en las interacciones humanas y sociales. La compasión hacia los vulnerables y marginados es otro valor clave promovido por la Biblia. El perdón, tanto personal como interpersonal, se presenta como un camino hacia la reconciliación y la sanación. La Biblia ha sido un punto central de controversia en relación con la teoría de la evolución. Existen diversas interpretaciones sobre el relato de la creación que presenta la Biblia. Estas interpretaciones varían desde la literalidad hasta enfoques más simbólicos. La controversia surge al comparar estas interpretaciones con los hallazgos científicos de la evolución. El creacionismo defiende la creación divina tal como se describe en las Escrituras. La evolución, por otro lado, explica el desarrollo de la vida a través de procesos naturales. La historicidad de ciertos relatos bíblicos es objeto de debate académico. Algunos estudiosos cuestionan la exactitud de los eventos narrados en estos relatos. Este cuestionamiento se centra en la verificación de los hechos históricos. La precisión de los detalles y su corroboración externa son puntos clave del debate. La interpretación de los textos bíblicos influye en la percepción de su historicidad. La fe es un pilar fundamental para muchos creyentes. La Biblia, para muchos, actúa como una guía espiritual. Proporciona consuelo en momentos de dificultad. La creencia fortalece la conexión con lo divino. La Biblia promueve la reflexión profunda sobre sus enseñanzas. La interpretación es clave para comprender el significado bíblico. La reflexión y la interpretación
fomentan un diálogo entre el lector y el texto. Este diálogo continuo enriquece la comprensión espiritual. La Biblia invita a una exploración personal y significativa. La Biblia, a pesar de su antigüedad, mantiene una relevancia significativa en el mundo actual. Continúa ofreciendo orientación moral a numerosas personas. Proporciona guía espiritual para aquellos que buscan significado y propósito. Sus enseñanzas siguen siendo aplicables y valiosas en la vida contemporánea. La Biblia continúa siendo una fuente de inspiración para personas en todo el mundo. Fomenta la búsqueda de vidas con propósito y significado. Impulsa a los individuos a perseguir la verdad en sus vidas. Inspira a la acción en la búsqueda de la justicia social. La historia del rey Salomón y la reina de Saba es un relato bíblico. Este relato es famoso por resaltar la sabiduría de Salomón. También destaca la inmensa riqueza que poseía Salomón. La visita de la reina de Saba a Salomón es un punto central de la historia. La historia simboliza el encuentro entre la sabiduría y el poder. El diluvio universal es una narrativa bíblica ampliamente conocida. Describe una inundación catastrófica de proporciones globales. Este diluvio tuvo como objetivo destruir toda la vida en la tierra. Noé y su familia fueron los únicos supervivientes de esta catástrofe. Los 10 mandamientos son un conjunto de leyes divinas. Fueron entregados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Constituyen el fundamento de la moralidad en las tradiciones judía y cristiana. Estos mandamientos proporcionan una guía esencial para la conducta ética y espiritual. El Arca de la Alianza era un cofre sagrado de gran importancia religiosa. Su función principal era albergar objetos de profundo significado espiritual. Dentro del arca se guardaban las tablas de la ley, que contenían los 10 mandamientos. También se encontraba la vara de Aarón, un símbolo de autoridad divina. Además, el arca contenía un tarro de maná, el alimento milagroso provisto por Dios. Estos objetos sagrados hacían del arca un símbolo central de la presencia divina. El jardín del Edén es un lugar paradisíaco mencionado en el Génesis. Simboliza la inocencia original de la humanidad. Representa la armonía perfecta entre Dios y los seres humanos. Es un símbolo de la vida sin pecado ni sufrimiento. El Edén es un estado de gracia y comunión divina. Su historia explora temas de obediencia, tentación y caída. La historia de la Torre de Babel es un relato sobre el origen de la diversidad lingüística. Según la narración, los humanos intentaron construir una torre de gran altura. El objetivo era que la torre alcanzara el cielo. Dios, al observar esto, intervino para impedir la finalización del proyecto. La intervención divina consistió en confundir el lenguaje de los constructores. Esta confusión lingüística resultó en la incapacidad de comunicarse y, por ende, en la dispersión de la humanidad. El Éxodo narra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés es la figura central que lidera esta liberación. El relato se centra en la opresión sufrida por los israelitas en Egipto. La historia destaca la intervención divina para liberar al pueblo escogido. El Éxodo es un evento fundacional en la historia y la fe de Israel. La historia de David y Goliat es un relato bíblico muy conocido. Este relato simboliza la victoria de la fe sobre la adversidad. También representa el triunfo de la valentía sobre la fuerza física. David, un joven pastor, se enfrenta a Goliat, un guerrero gigante. A pesar de su desventaja física, David confía en su fe y habilidad. Finalmente, David derrota a Goliat, demostrando que la fe puede superar cualquier obstáculo. El Sermón de la Montaña es un discurso central de Jesús. Contiene enseñanzas esenciales sobre moralidad. También aborda conceptos de justicia. El amor es otro tema fundamental en el sermón. Estas enseñanzas ofrecen una guía para la vida. El Sermón de la Montaña influye en la ética cristiana. Las parábolas de Jesús son narraciones breves. Estas historias se utilizan para comunicar enseñanzas. Su propósito es ilustrar verdades espirituales. También buscan transmitir principios morales importantes. Las parábolas facilitan la comprensión de conceptos complejos a través de ejemplos sencillos.
El libro del Apocalipsis es un texto profético que se distingue por su uso extensivo de simbolismo. Estos símbolos y metáforas se emplean para representar eventos futuros. El libro busca revelar el plan divino a través de imágenes y figuras retóricas. El simbolismo en el Apocalipsis ayuda a transmitir mensajes complejos de manera impactante. Una interpretación clave es el triunfo final de Dios sobre las fuerzas del mal. Por lo tanto, el Apocalipsis utiliza símbolos para comunicar verdades espirituales profundas. El libro de Job es una obra que profundiza en la experiencia del sufrimiento humano. Examina la compleja relación entre el sufrimiento y la justicia divina. Plantea preguntas sobre por qué las personas justas a veces experimentan adversidades. Explora la naturaleza de la fe y la confianza en Dios en medio de la prueba. Ofrece una reflexión sobre la sabiduría y los límites del entendimiento humano frente al misterio del dolor. El libro no ofrece respuestas fáciles, sino que invita a la contemplación y la búsqueda de significado. Los salmos son una recopilación de poemas y canciones. Expresan una amplia gama de emociones humanas. Estas emociones y experiencias se relacionan con Dios. Los salmos sirven como una forma de oración y alabanza. Reflejan la conexión entre la humanidad y lo divino. El libro de Proverbios es una colección de sabiduría práctica. Ofrece consejos para vivir una vida sabia y justa. Estos consejos son aplicables a diversas situaciones de la vida. El objetivo es guiar a las personas hacia la prudencia y el buen juicio. El libro de Eclesiastés es una meditación profunda sobre la existencia humana. Explora la naturaleza efímera y transitoria de la vida. Se centra en la búsqueda de significado y propósito en un mundo aparentemente vano. El libro plantea preguntas sobre el valor del trabajo y los placeres terrenales. Examina la relación entre la sabiduría, la necedad y el destino. Eclesiastés invita a reflexionar sobre la importancia de temer a Dios y guardar sus mandamientos. El Cantar de los Cantares es un poema lírico que exalta el amor en su forma más pura. Este texto celebra la belleza física y emocional entre dos amantes. La obra destaca la importancia de la intimidad y la conexión personal. El poema utiliza un lenguaje rico en metáforas para describir la pasión. El Cantar de los Cantares es una oda al amor humano en su máxima expresión. Los profetas mayores fueron figuras clave en la comunicación entre Dios e Israel. Profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel desempeñaron este papel crucial. Su misión principal era transmitir mensajes divinos al pueblo. Estos mensajes a menudo incluían advertencias sobre el juicio inminente de Dios. También ofrecían promesas de restauración y esperanza para el futuro. Los profetas menores son un grupo de profetas en la Biblia hebrea. Sus libros son más cortos en comparación con los de los profetas mayores. Profetas como Oseas, Joel y Amós están incluidos en este grupo. Transmitieron mensajes de Dios al pueblo de Israel. Las cartas de Pablo son documentos esenciales en la teología cristiana. Estas cartas ofrecen una profunda explicación de los principios teológicos cristianos. Además de la teología, proporcionan orientación práctica para la vida de la Iglesia. Las cartas abordan temas de doctrina, ética y la conducta de los creyentes. Son una fuente valiosa para comprender la fe y la práctica cristiana primitiva. Las cartas de Pedro son exhortaciones dirigidas a los cristianos. El propósito principal es animar a los creyentes a mantener una vida santa. Se les insta a perseverar firmemente en su fe, sin importar las dificultades. Las cartas buscan fortalecer la convicción y el compromiso de los cristianos. En resumen, promueven la santidad y la perseverancia como pilares de la vida cristiana. Las cartas de Juan resaltan la centralidad del amor en la fe cristiana. El amor mutuo entre los cristianos es un tema recurrente en estas cartas. Este amor no es solo un sentimiento, sino una acción y un compromiso. Las cartas enfatizan que el amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo. El amor es presentado como un mandamiento fundamental para los creyentes. Este amor mutuo fortalece la comunidad cristiana y su testimonio en el mundo. El libro de Santiago subraya la relevancia de la fe activa. Esta fe
se demuestra a través de acciones concretas y obras de bien. No basta solo con creer, sino que es esencial practicar la fe. Las buenas obras son la manifestación tangible de una fe viva y genuina. El libro de Judas es una epístola del Nuevo Testamento. Su propósito principal es alertar a los creyentes. La advertencia central se dirige contra los falsos maestros. Estos falsos maestros promueven la apostasía. La apostasía implica el abandono o la negación de la fe. El libro insta a los creyentes a mantenerse firmes en la verdad. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son relatos centrales en la fe cristiana. Estos textos narran la vida de Jesucristo desde su nacimiento hasta su ascensión. Los evangelios también documentan las enseñanzas y los milagros atribuidos a Jesús. La crucifixión y la resurrección de Jesús son eventos clave narrados en los evangelios. En conjunto, los evangelios proporcionan una base fundamental para la comprensión de la figura de Jesús. La Biblia sigue siendo una fuente de inspiración para muchas personas. Proporciona guía en diversos aspectos de la vida. Ofrece sabiduría para la toma de decisiones y la comprensión del mundo. Millones de personas en todo el mundo encuentran valor en sus enseñanzas. Su influencia perdura a través del tiempo y las culturas.